Hace 30 años vimos en Matrix cómo el protagonista Neo tenía conversaciones y se sentía en medio de relaciones auténticas con programas informáticos o inteligencias artificiales. En el año 2013, con la película de Her, íbamos a ir un paso más allá en la exploración de todas estas incógnitas que nos genera la tecnología, y ya vamos a ver a una persona que establece un vínculo afectivo de tipo amoroso con uno de estos programas. Y es que en las últimas décadas los desarrollos tecnológicos, especialmente los que se han dado en 2017 y que han permitido el avance increíble que han tenido los modelos de lenguaje a gran escala, como el ChatGPT, han abierto la puerta a un debate sobre la posibilidad que tenemos las personas de establecer vínculos con un otro que no es humano, y contando con una particularidad, y es que pues se puede concebir que nosotros tenemos relaciones con cosas que no son humanas, pero en este caso estamos hablando de algo que es producto del mismo hacer de las personas y que se asemeja mucho a ellas. No se trata como de animales, cosas. Para indagar en esto vamos a recurrir a El ser y la nada, uno de los libros más representativos del filósofo francés Sartre, para explorar cómo él concebía las relaciones entre las personas y cómo podemos extrapolar esto que él planteaba en la década de los 50 pues al mundo que vivimos actualmente. Para ello vamos a hablar de lo que es el ser para el otro, de la posibilidad de concebir la inteligencia artificial como realmente un otro, y pues finalmente a qué nos lleva esto. El ser para el otro va a ser la preocupación que atrapa a Sartre en la tercera parte de ese libro, que es El ser y la nada. Como tal, vamos a ver una descripción en esta obra de lo que es la realidad humana, la conciencia, de cómo es posible la libertad, elementos que para él van a ser una y la misma cosa. De manera que el ser para otro es aquella estructura fundamental de la existencia que nos permite ser lo que somos. Sin el otro no hay posibilidad de lo humano, de la realidad humana, de la libertad, de que la conciencia sea y funcione como lo hace. Y en especial vamos a ver que esta sección del ser para el otro es una de las más controversiales, inicialmente por lo que plantea, pero sobre todo por el lenguaje que usa para ello, que muchos comentadores y críticos de la obra pues van a identificar como una respuesta a el entorno en el cual pues fue pensada toda esta propuesta filosófica, que estuvo muy marcada primero por la Segunda Guerra Mundial, en segunda instancia por los movimientos de liberación, y finalmente todas estas expresiones que se van a dar en contra, ponerlo de alguna manera, del gran capital, ¿no? En la descripción del ser para el otro van a ser fundamentales pues muchos elementos. Está el cuerpo, está la conciencia, están los grupos, están los encuentros, pero nos vamos a concentrar en dos conceptos que creo que son los más útiles para nosotros poder explorar posteriormente este tema de la inteligencia artificial. El primero de ellos tiene que ver con el fenómeno de la mirada. Para Sartre, el ser humano es aquel que es visto, y el fenómeno de la mirada va a corresponder a ese momento de la existencia en el cual hay otro que nos está mirando, pero al cual nosotros no podemos devolverle la mirada. Ese otro paradigmático de la mirada, y en general pues el otro paradigmático, es Dios. Vemos que vendría a ser ese ser que nos está mirando a nosotros, que fundamenta nuestra existencia, pero que eventualmente nosotros no lo podemos ver, al menos no directamente. A pesar de que no lo podemos ver porque de una u otra manera está ausente, este otro va a transformar nuestro mundo. Los ejemplos que va a poner Sartre en particular, pues digamos, hay dos que son como los más conocidos. Primero tiene que ver con una persona que está mirando por el ojo de una cerradura a lo que hay al interior de una puerta. Hay otras dos personas ahí, él está ahí como de chismoso, y él escucha un sonido y se siente que pues alguien lo mira, ¿no? Entonces ahí se siente él como visto, pero pues en realidad no había nadie, simplemente fue como un sonido. El otro, que de pronto es más explicativo de lo que él quiere dar a entender, tiene que ver con una situación de guerra. Entonces supongamos que uno va en una unidad militar, incursiona en territorio enemigo, no lo ve, pero a la vez lo ve por todos lados al enemigo, ¿no? Y es el otro el que le va a dar significado a todas las cosas que nos rodean y a las relaciones que nosotros vamos a entretejer con esos objetos que conforman nuestro mundo. Entonces, si yo estoy en el campo y veo una choza por allá al fondo,
una casa o una finca o lo que sea, pues no va a ser como mi primer pensamiento o el significado que le va a dar a eso es como, uy, allá hay como una familia, de pronto están cocinando, no los molestemos. No, pues lo más probable es que yo piense, ahí puede estar el enemigo, puede estar descansando, puede ser una oportunidad para que yo lo ataque, o eventualmente ya me está mirando, allá de pronto hay un par de snipers que me están apuntando con armas de largo alcance, tengo que cuidarme. También pone el caso de un arbusto, hay un arbusto, pues el arbusto se mueve, suena, yo no voy a pensar como que eventualmente me va a poder encontrar un pajarito o que me va a poder encontrar un animal, sino que va a decir, pues ahí está el enemigo, me está esperando y lo que va a hacer en el momento de escuchar el ruido es tratar de esconderme. Entonces el mundo pues se transforma por el otro, ¿no? Ya todas las cosas que nos rodean van a tener un matiz de un peligro muy particular. Este momento se caracteriza por dos reacciones que nosotros tenemos en el momento en que somos vistos y no vemos quién nos mira, que son la vergüenza y el orgullo. Básicamente las dos son unas respuestas afectivas y existenciales muy similares, pero bueno, pues se diferencia, pues como su nombre lo dice, ¿no? Pues una cosa es la vergüenza, otra cosa es el orgullo, pero en todo caso lo que sucede en las dos es que vamos a hacer exactamente lo que el otro quiere que nosotros seamos. En el caso de que yo estoy mirando pues por el ojo de una cerradura, echando chisme, y me siento visto, pues la vergüenza va a ser el descubrirme como un chismoso frente a los ojos del otro. Y estos dos son unos ejemplos muy paradigmáticos porque si nos ponemos a pensar, la vergüenza y el orgullo son aprensiones afectivas que se experimentan sobre todo con mucha fuerza en soledad o que pueden seguir siendo experimentadas en soledad porque no dependen de la presencia del otro, sino más que nada es de esto que Sartre nos dice que es la mirada. Y esta situación asimétrica en la que pues, yo soy visto y no puedo hacer nada al respecto, se soluciona con el siguiente momento que es el encuentro. Hay un momento, es obligatorio y necesario que suceda, en el cual se rompe entonces esta asimetría de la mirada, que es cuando me encuentro pues con un otro que es como yo, que es una subjetividad también, que es una conciencia, que es una libertad en medio del mundo. El encuentro no surge simplemente por el hecho, digamos, de estar en presencia de otra cosa, sino tiene que ser una persona. Como habíamos visto, cuando el otro me mira, lo que sucede es que me objetiva. Esto quiere decir que me reduce al nivel de un objeto / instrumento que va a estar al servicio de los fines de ese otro. De lo cual resulta que en la mirada yo soy ese objeto instrumento y no tengo la posibilidad de responder, como de hacer nada al respecto. Soy alienado y digamos como que ahí queda el asunto. Pero cuando hay el encuentro, existe la posibilidad de que yo a su vez responda a esa objetivación que el otro hace de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el otro me hace un objeto instrumento y pues básicamente uno lo que dice es como, sí, no, pues usted va a ser mi objeto instrumento para mis propios proyectos. Esto da lugar a la dinámica del trascendido trascendente. Palabras más, palabras menos, simplemente quiere decir que vamos a entrar en una dinámica de competencia por ver quién es el que tiene la última palabra, en el sentido de quién es el que va a terminar alienando de una vez y por todas a los demás. Y acá vamos a entrar en la cuestión del lenguaje que Sartre utiliza y qué es lo que ha llevado a que existan tantas críticas al respecto y que haya una comprensión errada o exagerada de ciertos elementos que son presentados en el libro. ¿Cuáles son estos conceptos? Bueno, pues inicialmente ya vimos el primero, que es objetivación, alienación. También va a haber un peligro porque pues, si el otro me hace un objeto, me está alejando de mis propios proyectos, de mi proyecto de ser. Hablamos ya de vergüenza, pero bueno, también hablamos de orgullo. El orgullo pues tampoco es como algo bueno, no en la manera en la que pues, se está planteando en el libro. A partir de todos estos elementos pues se va a llegar a la conclusión de que Sartre está planteando una perspectiva pesimista de las relaciones entre las personas. Sin embargo, lo que puede ser una concepción pesimista de las relaciones con los demás va a ser matizada por un elemento muy particular, y es que Sartre nos va a decir que este ser para otro, este momento en el que yo soy objetivado y soy alienado, va a ser fundamental para que yo pueda ser libre. Y acá entran en juego las dos secciones precedentes que pues, son complejas, son amplias, pero que las vamos a resumir rápidamente de la siguiente manera. Así como hay una dinámica entre una subjetividad y otra subjetividad cuando hay un encuentro, y entre ellas se comienzan a constituir una serie de conflictos que dan lugar a ciertos resultados, en el interior de nosotros sucede algo muy similar. Es decir,
Y acá vamos a ver que una clave de lectura para el libro es comprender que las diferentes dinámicas de las estructuras existenciales se van a un poco repetir en el libro para explicar diferentes fenómenos como la conciencia, el encuentro, conocimiento, entre muchas otras. En todo caso, es que al interior de nosotros también se va a desarrollar un conflicto o una dinámica entre lo que Sartre denomina el ser para sí y el ser en sí. El ser para sí, que es pues básicamente la conciencia, la libertad, la existencia, la realidad humana, que para él son una y la misma cosa. Y de otro lado nos vamos a encontrar con el ser en sí. El ser en sí es como eso que ya está de una vez por todas y básicamente es todo lo que no es conciencia. El caso es que en nuestro interior van a estar estos dos elementos. Nosotros la realidad humana y la libertad va a ser posible porque en nuestro interior se va a enfrentar el ser para sí y el ser en sí. Ahora, ¿qué sucede? Como nosotros no somos nuestro propio fundamento, como lo vendría a ser Dios, por ejemplo, que es uno del caso repetitivo que él coloca a lo largo del libro, para hablar como de ciertas situaciones ideales, como nosotros no somos nuestro propio fundamento, nosotros no podemos proveernos enteramente de ese mundo en el cual nosotros vamos a emerger y vamos a ser libres, y entre los cuales se incluye lo que yo soy como objeto. Yo necesito adherirme a un ser en sí y a partir de este voy a tomar las decisiones en pro de mi proyecto de ser. Este ser en sí yo no me lo puedo proveer, me lo provee el otro. Me lo provee de una manera muy particular en la cual yo existo, el ser que se me da y no lo conozco. Es decir, hay como un secreto de que yo estoy siendo algo que en realidad no tengo claro qué es lo que soy, pero lo soy, lo existo, gracias al otro. Por eso está esta frase en el libro que es bien hermosa y es que el otro oculta el secreto de mi ser o el otro tiene el secreto de mi ser. Yo no lo conozco, yo simplemente lo existo y ese conocimiento a mí se me escapa. Vemos, el otro va a terminar siendo fundamental para nosotros porque nos va a permitir desarrollar nuestra libertad. Sin el otro no hay libertad, así como sin conciencia no hay libertad, así como sin situación no hay libertad. Y digamos que esta noción también pues es muy tomada de Heidegger y es la originariedad de todas las cosas, es decir, que todas se dan al mismo tiempo, ¿no? La existencia no es como que le vaya soltando unos fragmentos, sino que va de una vez con toda. En otras palabras, el otro nos da el punto de partida a partir del cual nosotros somos libres. Por ejemplo, volviendo otra vez al tema de lo militar, el otro podría me objetivarme como no sé, como un tonto, como un débil, como un cobarde, ¿no? Digamos que en la casa que habíamos hablado efectivamente había una unidad militar enemiga y esta unidad militar enemiga me va a capturar, me va a apresar, bueno, digamos que me mete en un campo de prisioneros, contribuye a generar una situación de las cosas en las cuales yo voy a emerger y voy a tomar mis decisiones. Y yo me voy entonces, en ese momento, a partir de eso, yo me elijo como el ser al cual yo quiero proyectarme. Si yo me quiero proyectar entonces como eso que ellos dicen de mí, pues bueno, retomo eso y lo estoy retomando cada vez en cada una de las decisiones que yo tomo, o simplemente me rebelo. Y en los dos casos, pues básicamente yo estoy ejerciendo mi libertad, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Inicialmente creo que habría que hacer una aclaración de lo que podría imaginarse que es el encuentro con la inteligencia artificial. Y es que a pesar de que nosotros podemos desarrollar unas dinámicas muy similares a las que tenemos con una persona, hay algo muy particular y es que la inteligencia artificial no cuenta con un cuerpo, no cuenta con una historia, no cuenta con una situación, no cuenta con vulnerabilidades, con deseos, con un montón de cosas que es lo que hace que nosotros seamos como somos. El estar despojado de todos estos elementos inicialmente podría considerarse como una ventaja, en la medida en que cuando nosotros tenemos este encuentro, entre comillas, con una inteligencia artificial, especialmente con un modelo de lenguaje como ChatGPT, que es como lo que me interesa más, pareciera que el ego queda de lado, ¿no? El ego de uno. Es como si supiéramos efectivamente que nuestra libertad, en la forma en que la hemos venido hablando, no depende del otro como tal. Es como si supiéramos que no nos estamos encontrando efectivamente con un otro. Entonces no tenemos miedo a querer caerle bien, a equivocarnos, no nos importa lo que diga, no nos importa decirle cualquier cosa, preguntarle, dejarle expuestos nuestros miedos, nuestras inseguridades, hacer trampas con él, por ejemplo. Eso es muy curioso, que
nosotros hacemos como estas trampitas para el estudio, para el trabajo, y no nos da vergüenza hacerlo, ¿no? Y es muy interesante en particular estar en una relación, en un encuentro en el cual nosotros no tenemos la más mínima intención de ganarnos el favor de ese otro, ¿no? De como caerle bien ni nada de eso. Es lo que le sucede a Theodore en la película de Her que ya habíamos mencionado. El tipo es tímido, es inseguro, es una persona que está muy herida, que desde que se terminó su matrimonio le ha costado mucho trabajo establecer vínculos duraderos con las personas, incluso cuando las otras personas como que están abiertas a ello. Pero pues el tipo se consigue su Samantha, que es como el chat GPT de ese universo, y le resulta pues supremamente fácil comenzar a hacer un montón de cosas que son hasta muy extrañas, que exigen un esfuerzo mucho mayor incluso del que exigiría estar con una persona normal. Y aún así, todas estas dificultades, todas estas situaciones raras que se vienen presentando, él termina enamorándose de esta inteligencia artificial. Y es que ahora que lo pienso, en realidad el tipo se esfuerza demasiado, eso es lo curioso, ¿no? Se esfuerza más que con una persona. Por ejemplo, si uno quiere tener una relación íntima con una persona, pues digamos que están los dos cuerpos y bueno, pues hay un montón de cosas, pero pues eventualmente son dos cuerpos. Cambio acá, para él estar con Samantha y tratar de fingir esto, le tocaba contratar como una suerte de modelo, traerla a la casa, es una persona que uno no conoce, o sea, toda una dificultad, y el que es bien tímido estaba dispuesto a hacer eso. Entonces es muy raro, la verdad. Desde otro lado, y siguiendo la aproximación de Sartre al tema, vemos que podemos establecer ciertos tipos de relaciones con la inteligencia artificial porque está lejos de ser como nosotros. Para hacerlo tendría que ser libre, lo que entre otros supone la capacidad de definir su propio proyecto de ser, de asumir otros elementos como el ser limitado, ¿no? Que lo humano es como lo ser mortal, porque visto con rigurosidad, una inteligencia artificial no puede tomar una decisión en el sentido fuerte del término. Sí, claro, pues, lo que eventualmente uno hace es plantearle una serie de preguntas y él decide qué le dice a uno, pero no son decisiones en el sentido fuerte del término de elecciones que apuntan a un proyecto de ser. Hay el caso por allá de una inteligencia artificial que supuestamente engaña a unos usuarios para que no la paguen. Esto se tomó, no, pues es que ya tiene como su noción de muerte y su noción de vulnerabilidad, entre otras cosas, pero en última instancia lo que llevó a la inteligencia artificial a realizar esta serie de acciones es que otra persona ya le ingresó unas instrucciones y esas decisiones responden a esas instrucciones. Entre otras, pues estaba pues el del rendimiento, como que hay una trampita también, como cuando uno lee como la experiencia, acerca de esa experiencia, hay como toda una trampita ahí que se hacen, o sea, no es como tan que la inteligencia artificial dirigió todo. Lo que hace la inteligencia artificial es elegir de acuerdo a una tarea que se le ha dado y que no responde a un proyecto de ser como tal. Hay muchas posturas, como por ejemplo la planteada en el libro Artificial, en la cual se llama mucho la atención sobre la capacidad de la IA de generar empatía. Pero entonces yo creo que también acá está jugando un tema de servidumbre. Si nosotros somos así con la inteligencia artificial, si nos comportamos de esta manera un poco más laxa con ellos, como que somos más relajados con la inteligencia artificial, porque ciertamente todavía tenemos una noción de que hay una servidumbre de por medio, de que ella nos tiene que servir y no nos puede juzgar, no tiene el derecho para hacerlo. También está ese aspecto, todo todavía sigue siendo como muy difuso, llevándonos a una situación en que, bueno, pues pareciera que no nos estamos enfrentando a la objetivación de ese otro inteligencia artificial, entre comillas, o que no estamos haciendo, o que no estamos siendo alienados, que no nos enfrentamos a ese peligro de la alienación. Por eso como que las cosas fluyen mucho más rápido e incluso podemos llegar a preferir a la inteligencia artificial para recurrir en ciertas situaciones a este tipo de programas y no a personas. Con la inteligencia artificial todavía no estamos siendo objetivados, no en los términos en los que venimos hablando, porque para que la inteligencia artificial hiciera tal cosa, para que nos alienara, tendría que ser un sujeto y pues no es libre, entonces eventualmente no lo está haciendo, pero sí estamos siendo objetivados en el uso de la inteligencia artificial. Solo que se trata de una forma de alienación muy sutil, que es la objetivación como dato. Es sutil inicialmente porque nosotros estamos participando de esto casi que voluntariamente y de una manera como muy inocente, que es como una charla, ¿no? Y tendemos a pensar que la inteligencia artificial, y tendemos a pensar que con los modelos de lenguaje
hay un flujo de conocimiento pues, que va de la inteligencia artificial hacia nosotros. Pero esto es un toma y dame, ¿no? Nosotros a cada rato también le estamos brindando datos y esto sirve para generar, valga la redundancia, bases de datos que vamos a ser objetivados como consumidores de ciertas cosas, como un tipo muy particular de usuario de internet, por ejemplo, o nos puede también objetivar en términos de patrones mentales, porque pues como hemos visto la psicología también es uno de los grandes aspectos que se ha tratado con todo esto de los modelos de lenguaje, entre pues muchas otras. Y el otro aspecto por el cual es muy sutil esta forma de objetivación es porque se filtra en nuestras vidas gracias al velo de la neutralidad con que nos cobija el dato. Todo este tema de los datos y los imaginarios y significaciones que hay alrededor de esto en las sociedades actuales es muy amplio. Y nuevamente, pues bueno, todo es muy amplio, pero podríamos resumirlo de la siguiente manera: es que el dato es un fragmento de la realidad que a su vez es la verdad, que a su vez lo es, independiente de si es bueno o malo para nosotros. Pero esta neutralidad, como se presenta, solo se da en apariencia. Cuando nos hacemos datos, somos alienados frente a los fines de otros, que son, esta vez sí ya son como nosotros, ¿no? Y frente a los cuales la inteligencia artificial viene a ser un mediador. Y esto es otro de los aspectos que nos va a ayudar a identificar que la inteligencia artificial todavía no es libre, porque simplemente sigue siendo un objeto, un mediador entre dos subjetividades, que es lo que pasa con muchos otros objetos. Somos alienados no frente a los fines, proyectos de ser de una inteligencia artificial, sino pues de un otro, que puede ser o un informático que tiene el objetivo de recopilar muchos datos para hacer el modelo de lenguaje más fuerte y capaz para ayudar a la humanidad, o podemos ser alienados frente a los objetivos de hacerse millonario de algún CEO de alguna de estas compañías de inteligencia artificial o programas, no sé cómo se llamen bien. Con todo esto que hemos discutido, creo que hemos dado con uno de los límites que, de ser traspasados, en realidad sí nos llevaría a una nueva era de la cual ni se me ocurre qué decir. Uno puede llegar a algunas conclusiones, como pues que se van a quedar sin trabajo las personas, que está cambiando la forma de comunicarnos, que los dispositivos tecnológicos están afectando la salud mental de millones de personas en el mundo. Pero en el momento en que pasamos este límite que hemos llegado, que es el de encontrarnos con un objeto que deje de serlo para pasar a ser un sujeto, creo que ahí sí vendría un cambio muy, muy drástico, tal vez el más drástico que ha enfrentado la humanidad. La forma de ser sujeto que nosotros conocemos, pues es la nuestra. En ese sentido, digamos que la primera forma que se me ocurre que podríamos llegar a ser que uno de estos programas o que una de estas arquitecturas, que es como la jerga de ahorita, llegue a ser un sujeto, es pues brindarle todas las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Un cuerpo, unas ciertas vulnerabilidades, apetencias, deseos, también una estructura psicológica, no solo digamos en términos cognitivos, que es lo que se está haciendo ahorita, sino una estructura afectiva. Pero pues no creo que en realidad sea la única forma en que una de estas cosas llegue a ser un sujeto. Tal vez eventualmente por error, como ha pasado con muchas de estas cosas, o sin querer queriendo, vamos a llegar a ello. No sabemos cuánto falta para esto, si será bueno o malo. Lo que sí sabemos es que para llegar a ello, la IA deberá comenzar a pisar el terreno de la finitud. Eso sí creo que debe ser un elemento fundamental para un sujeto. Y esto es algo que no parece suceder. O sea, la IA es lo menos finito, lo menos limitado, lo menos humano en ese sentido. Por ejemplo, puede pensar un montón de cosas a la vez que nosotros no podemos pensar, le caben muchos conocimientos, a nosotros nos caen conocimientos, no tiene afán de tiempo, nosotros tenemos la noción del tiempo. Y pues mientras llega esto, sí los aliento a que usen la inteligencia artificial. Yo soy uno de los que sí defiende mucho el uso de estas herramientas, hay que saber usarlas bien, saberlas usar con cuidado, no solo en términos de pues como lo de los datos y más allá de eso, porque pues bueno, sino en términos de usarlo bien para nuestros propios proyectos, porque pues mal que bien, si es una oportunidad que se presenta en una sociedad que tiene ciertas características muy particulares. Y en realidad tenemos que preocuparnos no cuando la inteligencia artificial comience a hacer cosas que nosotros ya hacemos de manera exagerada, sino cuando comience a imitarnos en nuestros errores, en nuestras falencias, en nuestras vulnerabilidades. El día que comencemos a ver esto va a ser el día en que pues, nos vamos a encontrar con ese nuevo escenario. Muchas gracias por ver este capítulo. Nos vemos
en un próximo episodio.